La profecía sirve para exhortar, o sea, para animar a la gente. Usted coge el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis está diseñado para animar a los creyentes de la época de Juan, para animarlos, sobre todo para eso. Claro que en estos días a veces uno se pega unas enredadas con ese libro, que es el libro profético del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero está para animar, es un ejemplo. Por ejemplo, la profecía sirve para edificar, porque sobre todo la profecía está dada para la iglesia, porque, sí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué hace de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo? A veces hay quien argumenta y dice, es que eso de vestirse como hombre o mujer está en el Antiguo Testamento. Lo mismo dicen de los diezmos y lo mismo dicen de otras doctrinas más, de otros principios más. Pero fíjese usted que Lucas, el Evangelio de Lucas, comienza diciendo, ven, vamos a encontrar a Jesús de Nazaret. De él hablan la ley y los profetas. Entonces note usted que si nosotros comenzamos a anular el Antiguo Testamento, como dijo alguien alguna vez, ¿y eso del Antiguo Testamento para qué? ¿Eso para qué? Entonces usted me dirá, ¿para qué? ¿Para qué le serviría? Y bueno, porque el Antiguo Testamento anunció la venida de Jesús. ¿Cierto? Es el testimonio. Imagínense, ¿para qué el abecedario? Dice el hermano Carlos. Pero hay quien de pronto cree que ya tiene cierta estatura en la iglesia y comienza a decir, eso del Antiguo Testamento, eso ya realmente no. Pero fíjese usted que Lucas muestra un pasaje donde Felipe, ¿verdad?, llama a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús. De él habló Moisés. ¿Ah? De él hablaron los profetas. O sea que los profetas no trabajaron en vano. Hicieron un trabajo para que nosotros tuviésemos bien definido lo que Dios había declarado desde un comienzo. Y ahora uno todo lo que tiene que hacer es mirar cómo se va cumpliendo todo lo que Dios anunció anticipadamente. Y animarnos y gozarnos. Porque si Dios anunció eso y lo ha venido cumpliendo, estamos seguros que así como se ha cumplido lo que se está cumpliendo, se cumplirá lo otro. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces uno está convencido de eso. ¿Por qué? Porque como Dios es el mismo y siempre lo prometió en el Antiguo Testamento y lo cumplió, seguramente también lo va a cumplir ahora. Entonces el profeta edificaba. Por eso Pablo decía, yo prefiero públicamente profetizar y no hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces note bien el que se las quiere tirar de profeta y no es profeta. Que nunca el profeta destruye la iglesia. Nunca. ¿Ah? No. Es que la profecía es para edificar y para animar, no para formar un alboroto y entonces la confusión y nadie sabe quién es quién. Como decía ayer, a veces dice, fulano es profeta y enseguida se le muda un mundo de gente para la casa. Y entonces ya no vienen donde el pastor y caen en el pecado de Absalón. Sí, todos los días quiere anunciar y hay gente que va y le dice, ¿y Dios qué me dijo a mí? Y hay otros que se le ponen, cuando está hablando, a veces y que en lenguas, y se le ponen al lado así para oír. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Si es que el que interpreta las lenguas del profeta no tiene ni siquiera que saber qué dijo, porque no las interpreta literalmente. La interpretación viene del mismo Dios. No tiene que entender necesariamente lo que el otro está diciendo. Entonces, uno a veces cae en errores porque no conoce las leyes de la profecía, las normas que rigen la profecía. El obrero que desconoce eso, seguro se le forma un problema rapidito porque no sabe cómo controlar al niño que tiene ahí haciéndose las veces de profeta. Ahora, ¿para qué correr por una profecía? Si la profecía uno tiene que esperar que se cumpla para saber que es verdad. Y no tiene que salir corriendo a hacerla tampoco. Mira, el mismo Pablo en el capítulo 21, el verso 10 en adelante del libro de los Hechos, explica que vino un profeta llamado Agabo y se amarró con su cinturón y empezó a decir, a quien le pertenece este cinturón lo van a atar, lo van a golpear, lo van a apedrear, y empieza a decir un poco de cosas que le van a pasar al dueño del cinturón. El cinturón era de Pablo. Y como todo el mundo sabía que era de Pablo, corrieron para donde Pablo. ¡Ay, Pablo, no vayas a Jerusalén, mi hermanito! ¿Ah? Y entonces Pablo dijo, ¿y ustedes qué hacen angustiándome? Aunque ustedes no quieran, yo voy para Jerusalén. Ay, hermano, si le habló Dios, sí, Dios le avisó, pero Dios no le está diciendo que vaya o no vaya, le está anunciando lo que le va a pasar. Y entonces quien toma la decisión de ir o no ir, no es el profeta, es Pablo. Y él dice, yo me voy para allá porque yo estoy dispuesto, no solo a que me golpeen, sino a morir por Cristo. Entonces, por eso es que uno no puede ignorar las Escrituras. Y las Escrituras son parte de la profecía. Para consolar. Entonces, a veces hay quienes dicen que son profetas y quieren convencer a otros hasta del pecado que no cometieron. Y le quieren quitar el oficio al Espíritu Santo. Porque cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo, reconoce que es un pecador. Y solamente así es que da resultado. Porque de lo contrario, hay muchos que aún se bautizan y ni siquiera están convencidos que son pecadores. Y por eso después dice, este evangelio sí es duro, es que este evangelio sí es difícil. ¿Y por qué difícil? Porque no han nacido de nuevo. Y entonces se torna en un evangelio difícil. Es que sin nacer de nuevo es imposible vivir la vida cristiana. Para perfección de los santos. Para eso es la profecía, para perfeccionar a los santos. Entonces podemos mirar en Efesios 4 que habla, ¿verdad? Que el profeta es parte de los ministerios, como lo mostrábamos en la figura de la mano, para edificar a la iglesia, a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos. Entonces note usted que hasta que no haya la perfección, no dejará de existir también el profeta. ¿Por qué? Porque es parte del ministerio que Dios usa para edificar la iglesia. Pero como les digo, hoy les decía ayer, a veces se le coge miedo al ministerio profético, porque algunos abusan de él, o porque algunos quieren tirársela de profeta sin serlo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo un día Dios por medio de Jeremías. El que Dios le diga mi palabra, cuente mi palabra, pero el que sueñe, cuente su sueño. Uno puede soñar por muchas cosas. Por comer tarde ciertas comidas, usted puede salir soñando. Porque tiene problemas psicológicos, también puede soñar.
y puede soñar por tantas cosas. Ahora, eso no quiere decir que uno no soñará algún día algo que Dios le muestre. Si Dios quiere, es posible, claro. Pero no es que todos los días Dios les va a estar dando un sueño. ¿Ah? Porque entonces, ¿para qué tiene la Biblia? Mano, es que quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted la quiere saber? Que usted se santifique. Claro, el que no habla lo que es trigo, habla paja. Y por ahí hay muchos habladores de paja. Es que mire, el trigo, cuando se le saca el grano, lo que queda es la paja. ¿Y para qué sirve la paja? Para el horno. Entonces, por eso Dios le dice al profeta, que le diga al pueblo, dice, el profeta que tenga una visión, cuente la visión. Y el profeta que tenga un sueño, cuente el sueño. Pero ¿qué tiene que ver mi palabra con el sueño o con la visión de alguien? Es más, a veces el problema es que Dios también prueba, porque en el Antiguo Testamento están las bases de cómo los profetas hacían, ¿verdad? Bueno, alguien venía diciendo que Dios le había dicho, pero también Dios dijo, miren bien, porque es posible que yo os esté probando. Y el tal profeta sea mentiroso. Y si no se cumple lo que él dice, porque es que algunos no quieren esperar que se cumple lo que dice. Están tan de carrera porque hagan lo que ellos quieren que hagan. Y no quieren esperar que se cumpla lo que Dios supuestamente está diciendo. Pero si es Dios quien lo dijo, se va a cumplir aunque dure 50 años. ¿Y está dispuesto a esperar los 50 años? ¿O quiere que todo sea instantáneo como en la actualidad? Es que Dios no es instantáneo todas las veces. Él puede hacer cosas instantáneas, pero por lo general no las hace instantáneas. Un día le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo y de ti saldrán como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Y cuánto le tocó esperar? 25 añitos. Y por adelantado, antes de los 25, aceptó lo que le dijo su mujer y todavía está la pelea formada por ahí. ¿Verdad? Porque cuando uno se le adelanta al propósito de Dios o se le atrasa, se le vienen los problemas. Entonces, para la perfección de los santos, ¿y para qué perfecciona el Señor a los santos? Dice, para que no sean niños fluctuantes. Para que no los queja cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema de error y los mueva de su posición. Entonces, es para eso, porque ahora mismo hay doctrinas de cuanta clase. En el mundo religioso actual eso se mueve, pero ¿sabe por qué tienen que cambiar tanto? ¿Por qué tienen que innovar tanto? Porque las formas se desgastan, ¿verdad? Los esquemas se desgastan, o como los llaman ahora, los paradigmas se desgastan, se acaban, pierden fidelidad, y entonces tienen que estar innovándolos, remozándolos, pero los principios de Dios permanecen. La verdad de Dios permanece, ¿verdad? Sí. Entonces fíjese usted que lo que es de Dios permanece. Hay unas características de la profecía. Señala la necesidad de permanecer en Dios. Eso hace la profecía. Señala la necesidad de permanecer en Dios. Por eso es que yo les mencionaba al profeta Jeremías. Si usted nota,
si usted nota, lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, allá en la carta de Pedro. Diga. Así es, porque algunos se detienen por allí cogiendo atajos. Sí, usted no sabe eso, que algunos se detienen y entonces se meten por atajos. Hay gente en la actualidad y aún en la iglesia que quieren coger atajos. Le gustan las trochas. Pero en el reino de Dios solo hay un camino. Y estrecho, ¿verdad? O sea que nada más cabe la persona. Sin más nada. Sin más nada. Hay que esperar que se cumpla lo dicho por el profeta. Es señal para los creyentes. Muestra al incrédulo lo oculto de su corazón. Porque por eso Pablo decía que él prefería hablar unas pocas palabras que se entendieran, ¿verdad? Que 5.000 palabras en lenguas. No está diciendo que no se hable en lenguas, sino que prefiere hablar claramente, que se entienda lo que dice. Y por lo general la profecía se entiende. Se entiende porque es la predicación de lo que Dios dice para que uno entienda. Y cuando uno entiende, entonces uno permanece en el camino. Permanece en Dios. Eso es eso ocurre porque uno comprende la identidad que uno tiene. La Biblia dice, amado o amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y le veremos tal como Él es. Entonces fíjese que está anunciando algo, ¿verdad? Nos está declarando algo, pero también nos está anunciando algo para más adelante. Y eso yo creo que, primero, que nos ubica. Y segundo, que nos da consuelo. Porque ahora a veces no queremos ser lo que somos. Porque posiblemente con eso no vamos a ganar fama. Uno a veces cree que la gente quiere que uno sea de otra manera. Y por eso es que tiende a desubicarse o a cambiar de formas o a basarse en modas o en dichos. Porque uno cree, hay una anécdota de alguien, un predicador que quería predicar en un campo nudista. Él quería predicar en un campo nudista. Y entonces resulta que Dios le dio la oportunidad de ir a predicar al campo nudista. Claro, él sabía que en un campo nudista todo el mundo estaba sin ropa. Y entonces tenía una inquietud, dice, ¿cómo iré? ¿Con ropa o sin ropa? ¿Usted cómo iría? El problema es que él dijo, como todo el mundo está allí, yo no quiero ser diferente, yo no quiero sobresalir ahí, no quiero, como dicen, hacer el oso. Y entonces se desnudó y se fue con la Biblia bajo el brazo, desnudo entró. Y cuando él entró al campo nudista, como les habían anunciado que les iban a predicar el evangelio, todo el mundo estaba vestido. Porque la gente tiene un enfoque de lo que es el evangelio.
sino que el que a veces no se ubica es el creyente y quiere parecerse a lo que no es. Quiere ser como los demás hombres. Ese era el problema de Sansón, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces a él le preguntaban, ¿y cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es? Dímelo. Oiga, y lo van sometiendo y sometiéndolo hasta que se lo reveló. Pero a mí lo que me gusta es el punto donde él dice, el día que me corten el cabello, ese día seré como los demás hombres. O sea que Sansón no era como los demás hombres. Lo diferenciaba su consagración, el estar apartado, separado para el único y exclusivo servicio a Dios. ¿Usted cree que usted es menos que él? Entonces por eso en las Escrituras muchas veces la profecía nos muestra, no solo se lo muestra a los incrédulos, nos lo muestra a nosotros también. Si tenemos alguna cosa, algún deseo oculto en el corazón, que no debiera ser así, porque se supone que tenemos un corazón nuevo y una mente nueva, ¿verdad? Porque el que no tiene, el que todavía sigue diciendo que mis pensamientos no son tus pensamientos es porque está apartado. Sí, Señor. O si no, váyase allá a Isaías 55 a ver a quién se lo dice. Se lo dice a un pueblo impío, ¿verdad? Ahora tenemos la mente de Cristo. Y entonces, ¿qué dice el escritor a los romanos? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿ah?, que os ofrezcáis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os hagáis a la forma, ¿verdad? No os conforméis, o sea, no os hagáis a la forma de este siglo. Y a veces uno luchando por ser como los de este siglo. Y ahí es donde más se necesita un profeta. Y note usted que Pablo llega a un poco más, de pronto, como dijo Moisés, cuando vino aquel hombre celoso de que por allá se quedaron dos profetizando fuera del campamento y le dijo, mira, Señor, que allá hay dos que no vinieron para acá y están profetizando. Y Moisés le dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Pero fíjense que Pablo también en 1 Corintios 14 dice, y podéis profetizar todos. ¿Cierto? Pero con orden, con decencia, por turno. Así lo dice. Ahora, el problema es si tú no te quieres meter en el orden. ¿Ah? Ese es el problema, ¿verdad? Que hay quien quiere profetizar, pero quiere salirse de orden. Mira, en una iglesia puede haber evangelistas, profetas, y el que manda es el pastor. Si quiere, mire el libro de los Hechos. Y en la iglesia donde estaba Saulo de Tarso, él no era el que dirigía la iglesia. ¿Y qué había? Había profetas, maestros, había una serie de ministerios, pero ni Pablo ni Bernabé eran los dirigentes. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y entonces hubo que enviarlos. Y a uno lo envía el que es jefe de uno. O aquí alguno se ha enviado solo. A todos los que somos pastores hoy alguien nos envió. Un pastor nos envió. ¿Verdad? La iglesia, por medio del pastor, nos envió. Entonces note usted quién eran los líderes. Si usted encuentra en el libro de los Hechos, estaban los apóstoles, ellos estaban ahí. Pero dice que también habían ancianos. Y hasta ahora hemos previsto al investigar que esos ancianos eran los que pastoreaban las iglesias. Entonces nosotros podemos mirar que la profecía es señal para los creyentes
que le muestra al incrédulo lo oculto de su corazón y también lo guía a la adoración. Porque dice que cuando se le descubra su condición, entonces dice que él postrado adorará. O sea, lo entregará todo. Cuando es de Dios. Cuando Dios está en el negocio. ¿Verdad? Entonces, qué bueno mirar que aquellos hombres salieron enviados. Pero nunca se dice que formaron un problema. Al contrario, eran hombres de buen testimonio, eran hombres de fe, eran hombres llenos del Espíritu Santo, que no procuraban dividir la congregación. Por el contrario, la edificaban, la unían, porque es que el capítulo 4 de la carta a los Efesios comienza hablando de que uno tiene que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y la profecía tiene un solo espíritu, ¿verdad? Y es dar a conocer a Cristo. No se preocupe que tarde o temprano vamos a caer en Apocalipsis. ¿Pero y qué es Apocalipsis? Usted comienza a leer Apocalipsis y ¿qué dicen los primeros versículos de Apocalipsis? ¿Qué es la revelación de quién? Pero fíjese que por lo general la mayoría enseguida se quiere ir es para la gran tribulación. Para las 7 copas, las 7 trompetas, ¿y qué será eso? Y se preocupan es por los juicios, por los castigos, y lo que menos hacen es mirar a lo que dice el libro para qué está hecho. Para revelar a Jesucristo. Y es que, hermano, si no cambia de forma, y el hermano le está predicando de Cristo, y dice, pero es que ese es el mismo mensaje de Cristo, y ya yo eso me lo sé de memoria. Ya te lo sabes de memoria. Y tu vida tiene coherencia con lo que ya te sabes de memoria. Porque a veces uno dice, ya me lo sé de memoria, y Dios mío, le proponen por ahí algo más barato de lo normal y ni pregunta por qué, venga, y resulta que es robado. Así anda el mundo religioso actual. Un misionero contaba y dice, imagínese hermano que me estrellaron el carro, me rompieron un stop y un hermano me dijo que, vea, yo lo llevo donde venden unos baratos. Sí, pero así como barato, esto vale como 500,000 pesos y usted me dice que más barato ¿cuánto? No, se lo dan como en 80. Y usted no sospecha por qué cuesta 80. No, es que ahí va todo el mundo. Sí, pero es que tú no eres todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Entonces, podemos mirar que uno es guiado a la adoración. La profecía puede ser juzgada por la iglesia. O sea, la iglesia juzga lo que el profeta dice. Todo eso está en 1 Corintios 14. La iglesia juzga lo que el profeta dice, pero como mencionábamos algo ayer, el problema es que ahora hay quienes dicen que son profetas y no aguantan un examen exhaustivo de lo que dicen. Y va a dudar de mí, hermano. No me respeta usted. Y entonces usted, pero es que no lo respetemos, es que yo tengo que guiarme por el patrón que tengo, que me dice que si usted habla, yo juzgue lo que usted habla. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice eso de juzgar? En un comentario dice que según el origen griego de la palabra, significa evaluar, reconocer, discernir y distinguir lo que no está, lo que nos está animando, lo que estamos oyendo. O sea, hay que discernir. El problema es que a veces anhelamos, por ejemplo, hacer milagros, pero no anhelamos discernir. Anhelamos tener fe, pero no anhelamos discernimiento.
Y a veces nos meten unos goles porque no discernimos nada. Si no discernimos, no entendemos. Y qué bueno que pudiésemos anhelar tener discernimiento, ¿verdad? Para saber qué es lo que está a nuestro alrededor. En este tiempo hay mucha cosa rara alrededor. Y por eso es que hay que evaluar. No se puede tragar entero. Porque a mí me enseñaron que yo llevaba la Biblia a la iglesia. Era para saber si el predicador, lo que estaba diciendo, estaba en la Biblia. Pero como algunos ya no quieren ni traer la Biblia a la iglesia. Yo no me refiero a que la traigan en un computador. Si la traen en un computador, gloria a Dios. Pero es la Biblia. O la palabra. En la forma que la quiera traer, pero tráigala. ¿Por qué? Porque a veces usted traga entero, usted le están diciendo una cosa y usted, sí. Ahora mismo, si quiere abra la Biblia y lo que yo le estoy diciendo, mire si está o no está. Y sabrá lo que está y sabrá lo que es concepto. Claro, procuraré no ser dogmático. Pero qué bueno entonces que nosotros miremos que la Biblia nos da la autoridad de evaluar, ¿verdad?, lo que se nos está profetizando. Si no se ponga rabioso, si usted dice que tiene el don de profecía y lo evalúan, tranquilo. Eso no tiene usted por qué ponerse bravo con nadie. Usted desconfía. Y yo, sí, claro que desconfío. Claro que desconfío. ¿Y por qué desconfía? No, porque Dios me dice que tenga los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Dice, porque saldrán falsos profetas, falsos maestros, que tratarán de llevarse el rebaño para donde no es. ¿Y qué es lo primero que hace un falso profeta? Se vuela la cerca. Pero usted sabe que la Biblia dice que el que es el dueño de las ovejas no tiene necesidad de volarse la cerca, de evadir los principios bíblicos. No, él tiene una puerta por donde él entra, él tiene un marco de referencia. Él no le da miedo ponerse o exponerse a la verdad bíblica. Así que por eso no se preocupe, que no va usted a salir lesionado si de verdad fue Dios quien le dijo las cosas. Guía a la adoración a Dios, la profecía guía a la adoración a Dios. Porque es que a veces en el culto no adoramos a Dios. Y Dios está buscando ¿qué? Y no cualquier clase de adoradores. Dice, verdaderos adoradores. ¿A eso qué quiere decir? Que de pronto hay unos que no son verdaderos. Y por eso yo ayer me metía con el hombre integral, que dice Marcos 12, 28 al 31. Porque yo no estoy en contra de que un predicador sea emotivo. Claro que hay cosas que hay que emocionarse y hay que decirlas con emotividad. Eso es parte del ser humano. Porque tampoco vamos a condenar al que predica efusivamente. No, hay quienes lo hacen con mucho vigor, con mucha emoción, y no es malo. Siempre y cuando él balancee, ¿verdad? Él balancee su enseñanza y no solamente se dedique a la emotividad como un fin, sino que procure edificar. Y claro, edificando se puede emocionar, uno se puede emocionar edificando. Uno se emociona, siente la presencia de Dios, se le salen las lágrimas, pero a veces usted ve al predicador que hace con la carita así pucherito y hace ni una sola lagrimita, y todo el mundo llorando y él no está llorando.
Él manipuló al auditorio para que lloraran, pero él no llora. Sí, mi abuelo decía que ojos secos, esos son ojos secos. Dice, mijito, tenga cuidado con esos que tienen el ojo seco. Puede ser juzgada por la iglesia. Mire, está sujeta al que lo posee. ¿Qué cosa? El don de profecía se sujeta al profeta. Porque es que algunos dicen, no, es que hermano, no sé, yo perdí la razón, yo me elevé para no sé dónde. No, déjese de esos cuentos que se elevó para yo no sé para dónde. ¿Cierto? Y entonces el pastor está predicando y él sale que profetizando. Esas son ganas de molestar. Porque es por orden, es por turno. Y el turno del que está predicando es su turno. Es su turno. Cuando él termine, si de verdad Dios le habla, seguramente usted hablará en nombre del Señor. Pero si no, no se ponga a interrumpir. No se ponga a interrumpir. Está sujeta al que lo posee. Bendito el Señor. El profeta no puede escaparse o evadirse a la realidad de las Escrituras, diciendo que está fuera de control. Es que yo estaba fuera de sí. Entonces se cree el apóstol Pablo y dice que yo no sé si estaba en el tercer cielo o no. Eso le pasó al apóstol Pablo, que yo sepa no le ha pasado a más nadie. ¿Y para qué quiere usted? Algunos quieren ser como Elías, ¿verdad? Y otros quieren ser como Jeremías, y otros quieren ser como Pablo. Y ninguno menciona que quiere ser como Jesucristo. ¿Ah? Ninguno quiere ser como Jesucristo. Entonces está sujeta al que lo posee, porque dice la Biblia que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Se sujeta. Nadie tiene por qué hacer desorden, porque por mucho que sea el Espíritu Santo el que lo tome, el Espíritu Santo es un espíritu de orden. ¿Verdad? Y él sabe cómo hace las cosas y en qué momento es el mejor momento. Siempre apunta a Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice de la siguiente manera: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por eso yo le empecé a mostrar, Mateo, ¿a quién apunta? Apunta a mostrar a Jesús como rey. Marco, ¿a quién apunta? Apunta a mostrar a Jesucristo como un siervo. Lucas, ¿a quién apunta? Muestra a Jesucristo como un hombre. Juan lo muestra en cada capítulo casi que de una forma diferente. Y demuestra con eso que es Dios. ¿Verdad? El gran yo soy. Entonces, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid. Entonces, lo muestra en cada capítulo
en una faceta diferente en su divinidad. ¿Verdad? Está apuntando a Cristo. El libro que viene después es el libro de los Hechos. Y alguien dijo que debería llamarse los Hechos, no de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque realmente los apóstoles allí siempre dijeron, cuando querían coger a Pedro y a Juan presos, ellos dijeron, ¿y por qué ponen los ojos en nosotros? Que ustedes ven que se ha levantado no ha sido por virtud nuestra, sino por la fe, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo está delante de vosotros sanos. En este tiempo es que algunos se quieren llevar los aplausos. Apláudanlo, hermanos. ¿Y por qué lo voy a aplaudir? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, que se graduó de bachiller. Ah, bueno. Entonces será nada más por eso. Pero realmente los aplausos, por eso es que yo no sé a veces por qué los músicos nuestros se quieren copiar de los jugadores de fútbol que empiezan como que para animarse. Hermano, el que no llega a cantar animado está en cero. Yo llegué aquí, yo no necesito, ustedes dirán amén a lo que sea verdad por la Biblia, pero yo necesito que ustedes digan amén. Yo personalmente no, yo oré por allá y estudié, y yo aspiro a que Dios me ayude, y aplaudan ustedes o no, yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Y estoy bien animado en lo que estoy diciendo, eso es lo que yo creo. No puedo decir lo que no creo. Y lo que me ha dado resultado. Así que, si usted dice gloria a Dios, porque el Espíritu Santo lo mueve a decir gloria a Dios, ¿ah? Y lo está diciendo es porque usted está animado. Yo llegué por allá a un lugar y me dijeron, hermano, ¿usted qué tal le va cuando predica? Y yo le dije, pues yo creo que bien. ¿Por qué? Dice, porque yo, por si acaso, si usted se ve apurado, me hace una seña que yo aquí tengo un comité de aplausos. Y eso no es sino que yo le hago una seña y empiezan los aplausos, hermano. Y usted no ve que hay gente que se anima con los aplausos. A veces necesitamos de otros agentes, se va la luz y hay gente que empieza a hablar en lengua, yo creo que es del susto. ¿Ah? ¿Cierto? No, usted, por eso es que aquí nosotros teníamos un punto en que el Señor es el que guía la adoración. ¿Por medio de qué? De la profecía. De la profecía. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos de agentes externos para animarnos. ¿Verdad? Yo creo que cada uno viene a ofrecer algo al culto. Porque a veces nosotros llegamos al culto solamente a recibir algo, a buscar algo, y no traemos nada. Pero creo que primeramente uno trae, ¿verdad, hermano? Porque al culto uno viene a traer algo. Y por eso es que muchos que vienen buscando salen defraudados porque el culto estuvo malo. Y claro, ¿cómo no va a estar malo si él no trajo nada? Porque es que él espera de otros. No, yo voy a traer algo al culto. Y la profecía nos ayuda en eso. La profecía debe estar impregnada de amor. De amor. Mensaje nuevo, ¿verdad? Ese mensaje es nuevo. Nadie dijo amén. El Señor Jesucristo dijo, les voy a dejar un mandamiento nuevo.
Un mandamiento nuevo. Y estaban así a la expectativa. Dice, que os améis los unos a los otros. Ah, eso ya lo sabíamos. Nada. Que os améis los unos a los otros. Porque a veces el que quiere ser profeta lo que hace no es amar, sino otra cosa. Pero usted sabe que yo puedo decir la verdad, pero tengo que decirla con amor. ¿Verdad? Con amor. ¿Para qué? Para no dañar a nadie. Debe ir impregnada de amor. Porque ¿de qué me sirve que yo haga todos los milagros del mundo y no tengo amor? ¿De qué me sirve que yo profetice y diga cosas y no tengo amor? Dice, no soy nada. Soy como una caldereta vieja que hace ruido, pero que no se sabe qué clase de ruido es. Entonces, fíjese que, ¿qué le estoy diciendo yo? ¿Qué le estoy enseñando yo? Lo que está en la Biblia. Pero ¿y entonces por qué algunos salen con cosas raras? Debe ser que no leen la Biblia, que no la escudriñan. Y el que se deja meter el gol debe ser que ya no está atento a la profecía. Porque ahí está en la Biblia, desde que la escribieron, ahí está. Pero a veces no la escudriñamos. A mí lo que me gusta en Daniel es que Daniel como que se ponía siempre a revisar los escritos. Y averiguando los escritos fue que se dio cuenta y dice, Señor, ya se cumplieron 70 años y todavía estamos aquí esclavizados, Señor. Y está bien, pecamos, nos apartamos, hemos hecho impíamente y todo eso, pero Señor, ya, mira, tú señalaste un tiempo. ¿Cierto? Está escudriñando, está buscando qué tiempo está viviendo. Nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Y el que mejor nos puede decir qué tiempo estamos o en qué estamos viviendo es la profecía. Porque para eso se anunció. Usted encuentra en los evangelios sinópticos, usted encuentra la profecía, ¿verdad? Dice los tiempos antes del fin, ¿cierto? Dice los postreros días, habla, dice que antes de la venida del Señor, el mar del Eva será continuo. Pero hay quienes ya se acostumbraron a que el mar aquí se salga y llene de piedra la avenida esa, que está allá frente a las murallas. Pero eso antes no pasaba. ¿Cierto? Ahora es como más seguido, ¿verdad? Usted no se da cuenta que ahora hay más terremotos que antes. Más terremotos que antes. Porque eso, cuando yo era un niño y hasta que tuve por ahí, yo nunca había sentido un terremoto. ¿Sabe cuándo yo vine a vivir un terremoto? Ya adulto, ya como de 30 y pico de años. Apenas fue que... Pero de ahí para adelante, eso es un terremoto atrás de otro y que tsunami y eso, los huracanes todos los años cada vez se aumentan más. Los volcanes. ¿Ah? Pero y eso está anunciado en la profecía. La profecía está anunciando. Dice que antes de que el Señor venga. Y note usted que está diciendo antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. ¿Usted sabe lo que eso significa? No, no solo eso. Lo que pasa es que uno se confía en la venida del Señor y pone todo eso, pero antes de la venida del Señor, primero vendrá por nosotros. Primero nos arrebatará a nosotros. O sea que si está antes de la venida del Señor, tiene que ser más eminente el arrebatamiento que el Señor va a hacer de su iglesia. Entonces fíjese la profecía que me está animando, a que me santifica,
a que me yerga, y entonces erguido le ruega a Dios que me tenga por digno de estar en pie el día que Él se aparezca. La profecía le comienza a uno a anunciar los tiempos y la forma de vida que ocurre en los tiempos. ¿Para qué? Para que uno esté despierto. Dice, si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, no se echaría a dormir, estaría vigilante. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no minaran su casa. Ah, pero si aquel siervo malo y negligente dijera, mi señor tarda en venir, y comenzara a discutir y a pelear con sus consiervos, a emborracharse, a no dar la provisión a tiempo, y se vendrá su señor el día que no lo espere, a la hora que no sabe. Eso está ahí. Dice, y el mar aumentará su sonido, y los hombres a causa de la expectación temerán. ¿Y acaso los hombres no están temerosos? Están temerosos porque, aunque todos no le prestan atención, hay hombres importantes diciendo que vea que el calentamiento, que vea que es el mar que se está subiendo. Y usted sabe, usted que es de aquí de Cartagena, usted sabe cuál es el primero que se va a hundir. Cartagena es uno de los primeros que se va a hundir. ¿Ah? ¿Cómo? No, sí hay poder, pero se va a hundir. Como sucede eso que los científicos están pensando, se va a hundir. Porque si los polos se deshielan, como ellos dicen, el nivel del agua sube. ¿Y cómo está Cartagena con respecto al mar? Al nivel. Bueno, por acá dicen que abajo, otros que al nivel. Tenemos que irlo a medir a ver, pero antes de ir a medirlo, mejor le prestamos atención a lo que dice la profecía. Que seguramente si el mar comienza a crecerse, ya nosotros vamos en el aire. Que se crezca cuando quiera. Yo aspiro a no estar por aquí cuando se crezca. ¿Y por qué? Porque la profecía me asegura que no voy a estar aquí. Y eso me da esperanza. Y la esperanza no me avergüenza. ¿Y por qué no me avergüenza? Porque yo estoy más avanzado. Le traduzco eso porque de pronto alguno no lo entiende. Yo estaba en un pueblo a la orilla de una ciénaga y cuando la pesca se ponía mala, la esperanza era que venían unos señores de por allá, del Cesar y de la Guajira, y traían platica en rama. Sí. Y entonces ellos decían, bueno, ¿quién quiere que lo avancen? En la Biblia habla de las arras. Es un avance, ¿verdad? Entonces ellos avanzaban. ¿Usted cuántos hijos tiene? No, vaya, yo aquí tengo 3 de 18, uno de 18, uno de 25 y uno de 27. Y como allá todo el mundo vivía en la misma casa, por eso el pueblo no crecía. Entonces, él se comprometía por los 3 hijos y por él. ¿Y cuánto me va a dar? Dice, no, suelte hay 400,000 pesos, suelte 800. Y claro, 4 hombres bien fuertes, de esos musculosos pescadores, se suponía que eran buenos para recoger algodón. Entonces le soltaban 200 por cada uno, 800,000 pesos. Yo decía, bueno, dentro de un mes traigo un bus y me los llevo a todos a recoger algodón. Se iban 3 meses por lo menos. Y se ganaban un dinero en el tiempo en que la pesca era mala. O sea, esa gente estaba avanzada. Y el que le avanzaba 800 por aquí, 600 por acá, invertía una cantidad de millones. ¿Usted cree que no iba a regresar con los buses? A nosotros hubo alguien que nos avanzó. ¿Cierto? ¿Y con qué nos avanzó? Con su espíritu. Nos avanzó con su espíritu. Y nos dijo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que venga a redimir la posesión adquirida. Porque Él nos adquirió a nosotros, nos compró y ahora nos viene a rescatar, a redimir, viene a redimir nuestro cuerpo. Sí, Señor. Así que esta noche yo le invito a usted
a que usted le preste atención a la profecía. Seriamente. Seriamente. Porque estamos en unos tiempos que depende del conocimiento que tengamos, ¿verdad? El pueblo que no tiene conocimiento perece. Y fíjese que para no estar ocioso se necesita tener conocimiento. Si a vuestra fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal. Y porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Porque el problema es que el Señor venga y usted no tenga fruto. Y no va a ser el pastor, ni el profeta, ni ninguno, va a ser el Señor el que vendrá buscando fruto. Me faltan 5 minutos para el tiempo que me dijeron. Si a alguno le ha quedado alguna inquietud, yo le doy el tiempo. Sí. Allá hay uno. Sí, pero no camine, venga, pastor, venga. No, es una preguntita. Pablo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. O sea, ¿cómo es esa profecía ahí? Bueno, lo que pasa es que en la actualidad el conocimiento o la revelación en nosotros no es perfecta. Y entonces eso llegará a un punto en que lleguemos allá. Yo voy a llegar por allá más adelante, porque yo no he terminado, mañana es que termino. Entonces, pero ahora dice la Biblia, ahora vemos como en un espejo, oscuramente. Entonces llegará el tiempo en que veremos claramente. Ese fue uno de los versículos que yo dije que está en Primera de Juan, ¿verdad? ¿Ah? Que nosotros llegará el tiempo en que lo conoceremos como Él es, en que lo veremos como Él es, ¿verdad? Y entonces por eso allí dijimos que la profecía acabará. ¿Por qué? Porque se completará el plan de Dios. Fíjense que Jesucristo en San Juan 17, hay un versículo que a mí me gusta, y yo le voy a decir cómo lo entiendo yo, porque yo sé que no se refiere, y usted también, que no se refiere ni a que hay 2 dioses ni 3. Dice, Padre, glorifícame en ti con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El que es trinitario dice que ahí está hablando de 2 o de 3. Pero yo creo que lo que está pidiendo el Señor en esa oración es que se cumpla todo el propósito, que se realice todo el propósito que Dios se hizo en Cristo. ¿Cierto? Todo lo que está en la mente de Dios, todo lo que Él se propuso. Entonces, porque la glorificación es ya la plenitud, ya lo último, porque fíjense que Él en Romanos 8 usa una terminología parecida. Dice que a los que llamó, ¿cierto? Y va hasta que llega y dice, y los glorificó. O sea que llega un momento en que los perfecciona totalmente. Entonces, Dios quiere perfeccionarnos y esa perfección la va a hacer Dios en nosotros, pero en Cristo. En Cristo. Claro, y entonces dice él allí no solo es una oración cualquiera, está diciendo que Él ruega que nosotros lleguemos a ser uno. Pero a veces nosotros usamos la profecía para dividirnos. Pero no, esta es para hacernos uno. En el espíritu, en un mismo cuerpo. Dígame, hermano Alex. Claro, yo no le quería adelantar todo porque yo mañana voy a terminar. Dios mediante. Sí, bueno, la perfección completa será el día que Cristo venga. La inquietud que yo tenía, que quería que usted ampliara, es el problema de los ministerios y de los dones y de todo lo que nosotros hacemos, es que pasa por nuestro intelecto. O
sea, me explico. O sea, una vez, o sea, me fueron a buscar para orar por una persona que se había accidentado, el hermano de un hermano de La Manga. Y entonces cuando yo llegué allá, la esposa estaba llorando. Y yo le dije, vea, no llore, que no hemos venido aquí a ver qué va a pasar, hemos venido aquí para que Dios obre. Pero yo sentí que eso lo dije por el Espíritu. Y oramos y el Señor se sanó. Pero a veces uno después quiere coger esa frase que Dios se la dio por el Espíritu y otra vez soltarla porque cree que siempre es Santa Lucía, como se dice. Entonces, así pasa a veces con el profeta. Una persona de pronto, o sea, predice algo por el Espíritu, pero después se siente como en el derecho, en la libertad de a todo el mundo está diciendo, o sea, se siente comprometido a que a cada uno, y como con lo que usted decía, cada uno viene a que le digan algo. Entonces la persona usa su intelecto y entonces a veces se cumple lo que dice porque es por el Espíritu, pero a veces no se cumple porque porque él se siente, es como cuando uno predica y algo dijo que no meditó, algo dijo que Dios se lo dio en ese momento e impactó, pero muchas cosas las dijo porque las leyó, entonces yo creo que eso es muy importante, saber que todo pasa por el intelecto y que uno no puede discernir a veces lo que es inspirado en un momento que uno no lo tenía y lo que uno sí lo tenía. Sí, yo creo que, yo le entiendo que uno discierne, porque uno sí se da cuenta cuando uno dice cosas, porque yo creo que en eso se trata, de que uno anda en el Espíritu. Uno puede discernir cuando Dios le dice cosas, porque yo sé lo que voy a predicar, pero en el viaje Dios me puede decir cosas, ¿cierto? Que yo no quiera hacer fórmulas, porque el problema es que a veces uno quiere establecer fórmulas, pero nosotros tenemos unos principios, y es lo que yo me estoy refiriendo, y tenemos un patrón que yo me referí ayer. Y con esas bases es que uno desmenuza cada situación, pero yo no puedo hacer una ley de mis experiencias. Mis experiencias muchas veces, a veces son incluso solo para mí, no para obligarlos a otros a que las hagan. Dice, tú tienes fe, tenla para contigo mismo, pero yo no puedo inyectarle mi fe a otro, porque ese es el problema, que algunos, de pronto, alguien dice que vea, si usted quiere ser como él, tiene que tener la fe que él tiene, porque si no, no se mete en ese problema, porque no le va a dar resultado. Entonces, uno no puede crear fórmulas, porque hay que tener en cuenta que Dios es soberano y hace como Él quiere. Es lo mismo que en los dones de sanidad. Puedes tener don de sanidad, pero te sana hasta la última vez, porque algún día te vas a morir. Y yo creo que por eso es que nosotros no hacemos tanto énfasis en la sanidad como otros grupos, porque eso no es lo más importante. Es bueno estar saludable y Dios lo sana a uno todas las veces que quiera. Pero usted sabe que Pablo oró 3 veces y Dios no lo sanó. Y bástate mi gracia. Entonces, usted iba a decir algo, hermano Carlos. No, es para explicar. Hay profecías que no amarran, no atan a la persona a un destino ineludible, porque hay profecías que son preventivas. Si la persona se arrepiente y cambia de conducta, no viene sobre ello lo anunciado. Amén. Así es. No, digo que hay cosas que a veces Dios le dice al hombre de Dios, pero se las dice para él, no para que se la diga a veces a la iglesia. Entonces él dice, aquí tengo un mensaje tremendo, y va y se lo predica a la iglesia y no pasa nada. Y Dios dice que yo no te lo dije para que se lo dijeras a la iglesia, sino para ti, para que tú lo supieras, para que lo tuvieras ahí. Entonces no todas las cosas que Dios le dice al hombre de Dios se las dice para que las diga, sino para él. Sí, a veces le está diciendo que él mismo es el que está descuidado y está pecando.
y él le quiere pasar el balde a otro. Sí, hermano, va a preguntar algo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, esa es una profecía, pero tiene que leer el resto del capítulo, o sea, el contexto anterior, donde dice que el Señor vendrá y pondrá los pies sobre el monte de los olivos, y se partirá el monte en dos. Dice, en aquel día vendrá Jehová y con él todos sus santos. O sea, está refiriendo a la venida del Señor, al final de los tiempos. Y entonces en aquel día, en ese día que el Señor venga con todos sus santos, hasta nosotros vamos a venir los que nos salvemos. Entonces ese día todavía será uno y todavía tendrá un solo nombre. Está hablando del final de la gran tribulación. Cuando ponga el pie sobre los montes de los olivos, o sea, eso es casi al final de la gran tribulación, que es cuando va a libertar a Israel. Entonces, sí, eso es lo que se llama el Valle de Armagedón, ese es el que se va a formar cuando el Señor ponga su pie sobre el monte de los olivos. Entonces, por eso hay que leer todo el capítulo 14, para comprender en qué día está hablando. O sea, al último día. Lo que pasa es que si usted lee en Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desnuda y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio Dios era uno, el Espíritu de Dios, está hablando de un solo Espíritu, ¿verdad? En el principio. Bueno, Zacarías es el penúltimo de los profetas, ¿verdad? Por allá, de los profetas menores. Entonces, note usted que él está diciendo que, así como desde el comienzo, al final, Dios seguirá siendo uno. Eso complementa lo que dice Isaías 43, 10 y 11. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, a eso se está refiriendo Zacarías. Dice, y al final de los tiempos, todavía el Señor será rey, será uno y uno su nombre. Eso lo dice la profecía. Todavía me queda un minuto para terminar. Bueno, yo no sé en el reloj de ustedes, claro. Bueno, listo. Entonces vamos a terminar y vamos a entregarle aquí al hermano Ezequiel. Entonces espero que usted mañana venga preparado. Mañana enfocaremos un poco la profecía sobre el libro de Apocalipsis y analizaremos un poquito la gran tribulación y los otros programas.